Los frutos del espíritu. Bueno, existe una situación muy interesante y es que a veces confundimos términos, los cuales es nacer de nuevo y otra cosa es dar frutos y otra cosa es tener dones espirituales. Inclusive esa situación a veces nos pasa desapercibida, ya que desgraciadamente como humanos siempre queremos ver reflejados nuestros logros en una muestra justamente sobrenatural de Dios hacia nosotros, y esos son los dones espirituales. Siempre como humanos hemos tenido atracción hacia esa parte. Ahora bien, sin embargo, para Dios es más importante los frutos del espíritu que los dones espirituales. Para eso vamos a empezar a leer la escritura, como siempre les digo, y nos vamos a ir a Gálatas 5:17, y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una situación muy interesante es que a lo largo de todo este peregrinar con Dios me he encontrado tres situaciones muy interesantes. La primera son aquellas personas que han aceptado a Cristo como Salvador, que han hecho una profesión de fe, pero siguen su vida tal cual. Son las mismas personas de antes de entrar el Evangelio y siguen siendo las mismas personas hoy, porque se excusan que Dios los perdonó, que su carne es débil y que simplemente así tienen que seguir. Eso me recuerda a la historia de Pablo y de la necedad justamente que tenemos nosotros al hacer esa situación. O incluso me recuerda aún más a la situación de Salomón en Proverbios, cuando dice que siempre un perro vuelve a su vómito y la situación se vuelve en necedad. No caigamos en una particularidad semejante, que si bien Dios te perdona cada día, siempre caigas y regreses, se vuelve en una necedad cuando simplemente caes y después pides perdón de forma consciente una y otra vez, y es una excusa propia para no aceptar el cambio que Dios tiene para ti. Otra parte, la segunda que me recuerda, son aquellas personas que hacen una profesión de fe, aceptan el evangelio, se equivocan, caen y se echan a correr. Ahí es todavía aún más curioso, porque creen que conscientemente han herido a Dios y se alejan otra vez de la fuente de salvación porque su pecado fue tan grande, tan difícil. No importa que tengas un día en el evangelio o 40 años, jamás te alejes, pase lo que pase. Sin embargo, algo sí tiene que cambiar en ti, y es tu buena disposición. La disposición de escuchar más al Señor y de mermar tu voluntad para que Él haga lo que deba de hacer en ti. La tercera parte en las personas me recuerda a aquella persona que hace una profesión de fe y efectivamente cede su voluntad y empieza a ver cambios grandes. De repente un día ves a esa persona fúrica, enojada, con ira, agresiva, maldiciendo, en borracheras, y de repente, si te distraes un rato, hay un cambio de 180 grados y se vuelve una persona afable, amable, tranquila. Tal vez el carácter de esa persona simpático, no serio, no cambia del todo, porque Dios no viene a hacer robots. Sin embargo, ves un cambio grande y ahí te das cuenta que esos son los frutos del Espíritu. Ahora bien, ¿por qué pasa esta situación? Muchos creen que haciendo una profesión de fe, es decir, creyendo que Jesús murió y resucitó por ti, tienen el cielo ganado, y créeme, la Escritura así lo dice. Sin embargo, en este peregrinar cristiano nos olvidamos del crecimiento espiritual, y créanme, el crecimiento espiritual lo da Dios. Pero ¿cómo lo podría dar Dios si no nos dejamos regar? En realidad, hasta la Escritura lo dice: no es el que siembra y ciega, sino el que da el crecimiento. Ahora bien, vamos a leer otro versículo para entender un poco más al respecto. Nos vamos a ir a Gálatas 5:19-21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es más amplia de lo que podemos pensar.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuertes declaraciones. La Biblia podría decir que es una contradicción, sin embargo, no. Mejor justamente sería haber aceptado el Evangelio y morir al día siguiente. Así no tendrías excusa para dar un crecimiento espiritual, pero no sé si afortunado o desgraciadamente seguimos en esta vida. Y en esta vida, irremediablemente, no solamente tienes que aceptar que Jesús es tu Salvador, tienes que seguir en el camino de la salvación de su mano. No puedes quedarte quieto, no puedes conformarte con solo eso, porque qué seguridad tendría uno que Dios lo va a rescatar y lo va a perdonar. Sí, ya te perdono, pero no confundamos la gracia de Dios que nos da ese regalo inmerecido de redención con que nosotros aceptemos como si fuera a lo mejor un acto público hacia aceptar algún diploma, algún requerimiento, y regresemos al mundo al día siguiente como si nada hubiera pasado, porque Dios ya me perdonó y tengo la certeza de que sí creo ya. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está tu corazón? Ahora bien, entonces, si son fuertes las declaraciones de Pablo, ¿qué deberíamos de entender? Primero nos da justamente los versículos acerca de las condiciones de la carne y después del espíritu. Vamos a leerlas en Gálatas 5, 22, 25 y dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Dios se deleita en los frutos del espíritu. Si ustedes se dan cuenta, los frutos del espíritu es el carácter parecido a Jesús. Es decir, que no vemos todas esas cualidades en Jesús. No vemos esa situación de que realmente lo que nosotros deberíamos demostrar en este mundo es un reflejo de nuestro Señor. Porque nos jactamos de tener al Espíritu Santo dentro. Nos jactamos de tener a Dios adentro, pero nos la pasamos en contienda, nos la pasamos peleando, nos la pasamos defendiendo ideas indefendibles, nos la pasamos creyendo solamente que lo que nosotros creemos es la realidad. ¿Y qué pasaría si el día de mañana murieras y abrieras los ojos y te dieras cuenta que todo lo que tú creías era mentira? Pues aún es tiempo, porque seguimos en esta vida, de encontrar al Señor y que Él sea quien dirija nuestros pasos hacia Él. Si tú te pones a analizar, Jesús tuvo un carácter manso. Curiosamente, a mí me da mucha curiosidad que era tan manso, por ejemplo, con la mujer que iban a apedrear por adulterio. Y Él se comportó tan tranquilo. Y los demás estaban ardiendo de ira. Y Él tan tranquilo simplemente lanzó una pregunta y no la condenó. Le dijo: vete y no peques más. Eso no era una advertencia del Señor del juicio. Era una advertencia de: si sigues pecando, estás en manos del enemigo. Y en manos del enemigo puede ser que no regreses jamás. Puede ser que hayas venido a mí y después te hayas ido. Ahora bien, ¿qué pasaba con los fariseos y escribas? No veíamos a un Jesús fuerte, a un Jesús que mostraba fortaleza con los fuertes y con los débiles mostraba apego. Es una situación muy interesante. Sin embargo, no confundamos, porque desgraciadamente nosotros creemos entonces que con los fuertes debemos de oponernos, y no era así, porque Jesús simplemente estaba hablando de la verdad y sabía que debía de decirla a pesar de las presiones de los escribas y fariseos, que tenían mentira en su boca. En ese momento vemos a un Jesús fuerte, pero no a un Jesús agresivo, no a un Jesús violento, no a un Jesús difícil de lidiar, a un Jesús enérgico, neutro, justo. Lo que muchos no entendieron es que ese Jesús vino como cordero, pero cuando regrese como león, ahora sí, va a mostrar su fortaleza a todo momento en la segunda venida. ¿Y nosotros qué seguridad tendríamos? Ahora bien, si ya entendimos esta situación, ¿cómo doy frutos en el espíritu? Bueno, pregunta interesante. Sé que en este camino puedes equivocarte,
Pero en tu corazón, tú mismo examínate si estás verdaderamente dispuesto a escuchar y a ceder, como dice Pablo, a crucificar tu carne, es decir, a ceder tu voluntad. Que le digas al Señor, por ejemplo, yo no quiero emborracharme más, pero no por la culpa, sino porque verdaderamente entiendo y quiero entregarlo. Y sé que solo no puedo, sé que tú tienes que ayudarme y venir a mí. Y en cada momento que yo sienta un deseo irremediable de tomar, corra. Cuando el pecado te está tocando a la puerta, corre. Es decir, no te expongas a situaciones donde tus amigos te van a invitar en el momento de la debilidad. No te expongas por el momento en fiestas donde posiblemente puedas caer. Corre, fortalécete en el Señor y llegará un momento en que puedas estar ahí y no haya necesidad de sentir tanta debilidad, y cuando la sientas ores al Señor. Y en ese momento habrás entendido todo, que habrás podido lidiar con tu propia carne, cediendo tu voluntad. Y solamente así, entregando tu odio, porque muchas veces entregamos a las personas, entregamos a las situaciones, pedimos que no nos vaya tan mal, pero eso no lo debemos de entregar. Muchas veces oigo que la gente pide paciencia y que está mal pedir paciencia, ¿no? Tienes que pedir que cambie ese carácter desbordado, que a la primera salta y se enoja y se torna de forma iracunda. Ya estoy cansado de este odio, ya estoy cansada de esta ira, estoy cansado de cargar con el pecado, me pesa. Pero yo no lo puedo cambiar, pero tú, Dios, sí lo puedes cambiar en mí. Cedo mi voluntad hacia la tuya. Y ahora sí, entrego mi vida hacia ti. Eso es verdaderamente el cambio. Y así Dios puede actuar en ti. Y de repente empezarás a dar frutos. De repente habrás cedido tu voluntad. Así que no te conformes con que solamente podemos aceptar a Dios, sí. La salvación, sí. La gracia de Dios inmerecida, sí. Pero seguimos vivos. ¿Cuántos de nosotros reflejamos realmente a Jesús? Yo siempre he escuchado que todos los de afuera se quejan de las personas que profesan la religión hacia Cristo, sea cual sea la denominación, católico, cristiano, adventista, pentecostés, siempre es la queja. Y nosotros no somos fieles ejemplos de reflejar a Jesús porque no estamos dispuestos a entregar más. Y en ese momento te das cuenta que no estás viviendo el Evangelio, que no estás viviendo con Dios en tu corazón. Así que no tardes mucho. De verdad puedes encontrar la luz de tu vida haciendo esto. No te conformes. Sigue adelante y ármate de la armadura de Dios. Ora diario, lee la palabra y trae a alguien más para Dios. No lo olviden, Dios los ama mucho. El día de buena nueva es hoy. El día de salvación es hoy. No sabemos si hay un mañana. Vayan a Dios como estén, así como estén. No traten de limpiarse solos. Jamás lo van a poder hacer. Jamás van a poder dar frutos solos. Jamás van a poder obtener la salvación solos. Vayan hacia Él. Verán que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte. Un Dios que limpia el templo de su espíritu, que somos nosotros. Así que no lo olviden, Dios los ama mucho. Dios los bendiga.